Y vamos a tocar un poquito, a ver, la parte de fisiología rápida de la pleura, que sabe muy bien que es una membrana que recubre el pulmón en su parte parietal y en su parte visceral, y en cuyas refracciones hay un espacio que se llama virtual, que tiene una cantidad de escasa de líquido pleural, pero que sí existe esta escasa cantidad de líquido pleural que tiene funciones. Esta cavidad pleural tiene la función lubricante, básicamente, ¿no? De este líquido, que no es más de 10 ml por cada hemitórax. Hay una tasa de filtración de 0,15 mililitros por cada kilo, por cada hemitórax. Ya es un proceso que va filtrando, ultrafiltrando, digamos. Vamos a ver en el esquema los capilares pleurales y van reabsorbiéndose por los linfáticos, situados estratégicamente en la base de la pleura. Estos ostomas linfáticos, también llamados desagües linfáticos, van reabsorbiendo lo que se va filtrando en una proporción 6:1 con respecto a la filtración. Por lo tanto, cualquier acúmulo de líquido pleural cuando se presenta va a traducir aumento en la tasa de filtración capilar por 2 o 3 procesos. Uno de ellos es aumento de la presión de perfusión capilar, la presión capilar incrementada, o una disminución de la presión oncótica, o una obstrucción de la reabsorción linfática, o un aumento en la permeabilidad linfática, entonces, o digo, capilar. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un líquido que normalmente existe y que puede incrementarse según algunas causas que la vamos a ir describiendo en el transcurso de la media hora que vamos a tratar de hablar, o un poco más. Entonces, cuando uno se pregunta si existe líquido en cavidad pleural, la respuesta definitivamente tiene que ser que sí, pero es escaso, ¿no? Es de 10 cc por cada hemitórax aproximadamente. Pero si encontramos el volumen de recambio, encontramos un importante volumen de recambio. Varios litros al día son los que se forman y se reabsorben a la vez. Este es un esquema para ver justamente cómo estamos formando a través de flechas rojas de los capilares pleurales, de la pleura, digamos, visceral, y también de la parietal, se van filtrando una cantidad de líquido que es necesario en este espacio virtual, pero que el mismo es reabsorbido por estos ostomas de linfáticos, de vasos linfáticos, que estratégicamente, como les dije, se sitúan en la base de la pleura parietal principalmente, haciendo justamente que el desagüe sea bien eficaz. Y tenemos las tasas de filtración con lo que llamamos presiones pleurales, que pueden, hay varios pacientes que están intentando unirse, estoy admitiendo, bueno, donde la tasa de filtración va a depender de la reabsorción por las presiones osmóticas, pero por sobre todo de la absorción de los datos. Todo acúmulo de líquido pleural será definido como derrame pleural. Esto es patológico y puede ser visualizado con imágenes, y obviamente el paciente va a tener clínica que va a variar. Hay que mencionar que las causas de los derrames pleurales son múltiples, que pueden ser propias del pulmón o fuera del pulmón. Y también hay que mencionar, cuidado, cuando uno hace la toracocentesis, la punción del líquido pleural, tan solo se llega a obtener un diagnóstico que no sobrepasa el 80%. O sea que tenemos a veces entre un 20 y 30% que no se sabe la causa, pese a que uno ha hecho muchas investigaciones, no solo aquí en el mundo. Solamente acá nos piden nuestros pacientes que son
muy exigentes, parecen hinchas de un equipo que yo conozco, que no parecen de Marte, que exigen permanentemente buenos resultados. Me hace recuerdo tantísimo a ellos, que realmente están enfermos. Entonces acá podemos ver una opacidad, un velamiento homogéneo que está obliterando el seno costofrénico o el ángulo costofrénico lateral derecho y el cardiofrénico también del mismo lado. En la placa lateral podemos ver que no se ve una curvatura de Damoso, que se ve como una más bien convexidad bimodal, que eso va a depender de la forma de tal vez una disposición caprichosa, anatómica del líquido pleural, o tal vez de que el derrame pleural esté fabricado. No significa gran problema. Cuando uno diagnostica derrame pleural, el primer paso no es la punción, sino el análisis de la clínica. Si mi paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca congestiva, si mi paciente tiene datos de insuficiencia renal, si mi paciente tiene datos de hipoalbuminemia, si mi paciente está con cirrosis hepática avanzada y además ha tenido ascitis a repetición, si mi paciente tiene un tumor de ovario, no es lo mismo que si no tengo esto. Depende también de la clínica. Si mi paciente está con fiebre y tiene un volumen importante de líquido pleural, ese procedimiento va a tener que ser hecho lo más antes posible. Cuando uno hace la punción, tiene que saber que tiene que enviar los resultados al laboratorio que esté disponible. Hoy mismo tengo algunos análisis solicitados de algunos pacientes que están en el refrigerador desde la semana previa porque no sabían dónde enviar, por ejemplo, un estudio para tuberculosis y no preguntaron. Entonces, uno tiene que saber que uno no tiene que punzar por punzar. Eso lo hacen las personas que no están guiadas por un doctor de mayor edad o con mayor experiencia, o por lo menos con mayor responsabilidad. Entonces, estamos asistiendo últimamente a procedimientos y a prácticas irracionales en la práctica de la medicina que solamente tienen un solo objetivo, la velocidad. Y ya les he dicho en la anterior clase que la velocidad no es importante, sino la velocidad de pensamiento, sino la velocidad, no importa, es catastrófica en muchos casos. La dirección es lo más importante. Pero claro, vaya uno a enseñar eso a muchachos que tienen fuera de contexto a veces mala educación. Instrumental y accesorios adecuados. Tenemos que tener todo a mano, laboratorio disponible, correcto transporte. Y aquí tenemos esta placa de tórax que yo les pregunto a ustedes, este paciente o esta paciente mujer, porque tiene sombras submamarios y aumenta la densidad de partes blandas en la zona de las glándulas, esta paciente mujer tiene derrame pleural y probablemente me digan, no lo sé, doctor, hay una opacidad en la base derecha, pero no tiene la curva de Damoso, que básicamente la curvatura de Damoso tiene una concavidad superior. Pero este es un derrame pleural que en el esquema se puede ver que se llama subdiafragmático. ¿Por qué? Porque se acumula entre la pleura parietal y la pleura visceral diafragmática. Se puede dar. Entonces, en esto se preguntaba si tenía derrame pleural y claro que sí es verdadero. Ahí está. Derrame pleural subpulmonar. Entonces hay que saber que las disposiciones de los velamientos muchas veces son caprichosas y dependen de la causa del derrame pleural. Para eso nos ayuda un artificio que ya no se usa y que ha aparecido en la historia de la medicina, que se llama radiografía de cúbito lateral con rayo horizontal, que es mucho más barata que hacer una tomografía o una ecografía si el médico no está disponible. Y aquí podemos ver unas, digamos, presencia de el velamiento de caudal acefálico que tiene más de 10 centímetros de espesor. Eso confirma la presencia de un derrame pleural libre en cavidad. Entonces, las causas fisiopatológicas del derrame pleural son
aumento de las presiones hidrostáticas, disminución de las presiones oncóticas en esa microcirculación de la pleura visceral y parietal, aumento de la presión negativa en el espacio pleural, como el caso de una atelectasia puede producir derrame pleural, aumento de la permeabilidad de los capilares pleurales por inflamación o infección, ¿entiendan bien? O deterioro o obstrucción del drenaje linfático, que se da prácticamente el número 5 cuando hay cáncer. Cuando hay cáncer metastásico a pleura visceral, las células tumorales invaden los estomas linfáticos y deterioran su absorción. Y por otro lado, también pueden llegar desde el líquido peritoneal por pasajes transdiafragmáticos, ¿ya? Que pasan justamente del líquido peritoneal, por ejemplo, en el posoperatorio de una peritonitis con intensos lavados abdominales, podemos tener en los próximos días derrames pleurales. En una pancreatitis podemos tener miseria severa, podemos tener un derrame pleural predominantemente izquierdo. En una diálisis peritoneal podemos tener, por estos pasajes linfáticos transdiafragmáticos, la presencia de derrame pleural por estos pasajes peritoneo-pleurales. Entonces, las causas pueden ser de tipo transudativa o exudativa. Transudativa si están alteradas las fuerzas de Starling. Exudativa si está aumentada la permeabilidad vascular, que se dan en infecciones o en neoplasias. También se dan en neoplasias, sobre todo lo que les hablaba, la obstrucción del flujo linfático. Puede darse, como después veremos, hemotórax cuando hay una ruptura vascular o del conducto torácico quilotórax. ¿Qué cantidad se necesita, digamos, acumularse en el líquido pleural para velar el ángulo costofrénico que nos oriente a pensar que hay derrame pleural? Tres opciones: 500 ml, 150 ml, 300 ml, 50 ml. Y las respuestas son 300 ml en una posición postero-anterior, en una posición lateral 150 ml. Se necesitan 100 ml para que se borre el costofrénico en una posición lateral, y para el PA 100 ml. Para la PA, pero 300 ml. ¿Por qué se acumula produciendo esta curvatura que se llama de Damosov? Se acumula porque hay una tendencia a desplazarse hacia la parte lateral porque esa parte es más expansible. Entonces, en la parte lateral vemos acá que se acumula más líquido y precisamente hacen que justamente pueda tener cada hemitórax, ¿no?, un volumen de hasta 3 o 4 litros. ¿Sí? No se acumula en esta parte porque está el mediastino, que cuando ya sobrepasa cierta cantidad, que puede ser 3 litros, recién empieza a desplazar el mediastino al lado contralateral, produciendo un derrame pleural severo, que es clínicamente una emergencia médica. ¿Cómo se puede saber? En esta placa de tórax, esta pregunta: ¿cómo podemos saber la cantidad de líquido pleural acá? A ver, si yo pregunto quién da más, 1 litro, 1 litro y medio, 2 litros, 3 litros, pues es difícil, pero ustedes saben que esta curva de Damosov se acumula más hacia afuera porque el desplazamiento es más hacia afuera por la forma extensible o distensible en esta zona más que en esta otra zona. Y acá hay formas caprichosas que dependen mucho también del tipo de derrame pleural. Una forma para darse cuenta es que cada hemitórax puede, sin desplazar el mediastino al otro lado, tener 3 litros de líquido. Y 1/3 será 1 litro, 2/3 será 2 litros. Completo velamiento sin desplazamiento, bueno, hasta 3 litros o 4 litros si hay desplazamiento de este hemitórax hipertensivo que sería. Entonces, si yo tengo hasta acá, voy a pensar que tenga 1 litro y medio, más o menos. Más o menos. Entonces, cuando hay aplanamiento del ángulo costofrénico,
aplanamiento, estoy pensando en 100 a 150. CCs, sobre todo visualizable en la parte lateral. Yo tengo un ángulo velado con curvita de Damasov, voy a tener hasta 300. Si llega a ocupar la mitad del emitor, es de 1 a 1,5 litros. Si ocupa todo un emitor, es de 2,5 litros a 3 litros. Y si está desplazando el mediastino contralateralmente, más de 3 litros. Eso es una emergencia médica. A ver, este emitórax opaco que vemos acá puede ser varias cosas. Atelectasia masiva, derrame pleural masivo, una neumonectomía, una cirugía de extirpación de todo el pulmón, puede ser una agenesia del pulmón, pues un gran tumor. A ver, ¿cómo podríamos saber? Y es fácil. Si yo tengo esta opacidad, voy a tener algunos parámetros. Primero, velar que está el mediastino con acá la tráquea, el bronquio fuente izquierdo y sobre todo el corazón desplazado contralateralmente. Eso me hace pensar de que esto no es atelectasia porque estuviera más bien desplazado ipsilateralmente el mediastino. Entonces, hay un efecto de masa que se supone que es de líquido o un tumor. Y los espacios intercostales, en este caso, también tendríamos que ver que estén más aumentados en sus espacios y el diafragma más aplanado, que no se ve en este caso. Entonces, cuando yo tengo este esquemita, tendría que pensar que un derrame pleural masivo es cuando se presenta insuficiencia respiratoria o ese derrame pleural masivo está colapsando cavidades cardíacas, produciendo una inestabilidad hemodinámica con tendencia a la hipotensión. ¿Ya? Entonces, habitualmente el derrame pleural masivo se ve en un hemitórax opaco cuando hay más de 3 litros, pero puede darse 1,5 litros dependiendo de si mi pulmón estaba sano o enfermo previamente. ¿Cuáles son los datos de un derrame pleural masivo? Son rechazo del mediastino contralateral, ensanchamiento de los espacios intercostales, opacidad o velamiento completo, aplanamiento o desplazamiento del diafragma hacia la base y ausencia de broncograma aéreo. Aquí podemos verlo justamente. Tenemos todas las situaciones que estoy mencionando. Opacidad, velamiento, ensanchamiento de los espacios intercostales, ausencia de broncograma aéreo, desplazamiento distal del diafragma. Existen formas caprichosas de acúmulos pleurales que hacen pensar en tumores. Este es el clásico tumor evanescente o tumor fantasma intercisural, visualizable como una elipse en la cisura menor, en esta partecita de la cisura menor, que como ustedes saben es horizontal. Entonces, cuando tú das un tratamiento, digamos acá, para una insuficiencia cardíaca, desaparece y por eso se llama fantasma. Entonces, el derrame intercisural se ve en este esquema como un pseudotumor que desaparece cuando se trata la causa. Es importante que además de la placa de tórax, nuestro diagnóstico, nuestro apoyo diagnóstico, nos sirve mucho la ecografía que muestra no solamente la colección líquida confirmada y puede estimar la cantidad, se puede ver la densidad del líquido, si hay cavitación o bandas de fibrina, si hay una especie de caparazón o cáscara, también llamado pil pleural. Y además nos ayuda muchísimo para que marquemos el lugar donde podamos hacer una toracocentesis en el caso de que haya derrames pleurales pequeños o tabicados. La tomografía también nos ayuda para ver justamente la densidad, que generalmente un líquido está entre -10 y más 15, unidades Hounsfield, y nos puede ver como acá, que es un derrame pleural como formación de tabique pleural atípico, que nos, conjunto con la ecografía, nos guía para hacer la toracentesis. Esto es importante ver un derrame pleural acá, que está escaso, pero que está presente y que la densidad nos ayuda a decir inclusive si es líquido, si es pus, si es sangre.
La decisión entonces para hacer la punción no es, como les dije, el ver y diagnosticar inmediatamente un velamiento, que hacer un análisis clínico. Como les mencionaba, hay que tener todo el equipamiento disponible y obviamente la destreza para hacerlo. ¿Cuál es la decisión entonces? La decisión está basada en las destrezas y el procedimiento se realiza en la posición que se llama posición del jugador de golf, donde la paciente está sentado, apoyado sobre una mesita, desplazable hacia arriba o hacia abajo, cómodamente sentado, ojalá monitoreado, y la punción se realiza en la línea, digamos, para escapular interna o medio escapular, habitualmente entre el octavo al noveno espacio intercostal, y siempre infiltrando por el borde superior, no sé si de la costilla superior al derrame, donde se infiltra anestesia y luego se coloca un catéter, nosotros llamamos Venocat, que tiene una parte interna, ¿ya? Que tiene aguja metálica, y una parte externa que es más bien plástica, y que una vez que ha infiltrado uno con 5 ml o más según el espesor de la pared, siempre en el borde superior, para evitar el paquete neurovascular, uno infiltra y después coloca la aguja, el Venocat, unido a una llave de 3 vías, a una jeringa de 20 o de 50 ml, para poder empezar a hacer la extracción. Una vez que uno sabe que está en cavidad pleural, se saca la parte, digamos, de la aguja metálica y se deja la parte externa de plástico, cosa que no vaya a dañar la pleura visceral en caso de toque. Una vez que estamos en cavidad pleural, se hacen las diferentes derivaciones de la válvula, se extrae y se va sacando líquido para muestra. La posición se llama jugador de hockey o jugador de golf, sentado en el borde de la cama, o en el procedimiento, como les dije, se debe avanzar, sobre todo en la práctica. Desde la función, se aspira continuamente. Bueno, no hay que evacuar. Se dejan habitualmente 50 ml a 100 ml para estudios citoquímicos, bacteriológicos y de enzimas, además para citología. No hay que evacuar más de 1,5 litros porque podemos producirse un edema pulmonar por la expansión. En algunas oportunidades nosotros hacemos hasta 2 litros de evacuación del líquido, pero no es buena práctica. Si lo hacemos en más allá de 30 minutos y evitamos este edema pulmonar por la expansión súbita. Las indicaciones de la toracentesis entonces serán el alivio de la disnea, será disminuir el trabajo respiratorio cuando estamos con un derrame pleural masivo, mejorar, pero sobre todo ver la primera pregunta, descartar infección del espacio pleural, y debemos hacer cuando hay una neumonía y sospechamos un derrame paraneumónico o un proceso neoplásico. En la insuficiencia cardíaca, lo habíamos recalcado en algunas oportunidades, se hace cuando no mejora el tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, cuando el derrame pleural es izquierdo, preferentemente, o, como les dije yo, hay sospecha de infección o infiltración neoplásica. El derrame pleural en este caso es de tipo hemorrágico. Y no es lo mismo decir derrame pleural hemorrágico que decir derrame pleural hemático o hemotórax. Son dos cosas diferentes que ya la veremos después. La cantidad necesaria para hacer diferentes estudios, como les dije, se necesitan no más de 100 ml a 200 máximo. De 30 a 50 son suficientes para un estudio citoquímico bacteriológico. Lo demás hay que descartarlo. ¿Cuáles son las causas del derrame pleural? En un estudio realizado hace mucho tiempo, se vio que la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Le siguen los derrames paraneumónicos y después el cáncer. Otras causas incluyen el tromboembolismo pulmonar, virales, muy pocas neumonías virales dan derrames, pero puede darse. Y aquí tenemos la tuberculosis rankeando abajo. Pero esto es en Estados Unidos. En nuestro medio esta tuberculosis
generalmente se sitúa antes de los neoplasias. Los parámetros del estudio. Siempre tenemos que hacer un estudio que importe justamente la primera parte, si es trasudado o exudado. Y para eso vamos a buscar los criterios de Light. Luego tenemos que pedir pH, glucosa, LDH y recuento celular. Y después los estudios citológicos, bacteriológicos y de enzimas. Adenosindeaminasa para descartar en nuestro medio tuberculosis. Amilasa cuando sospechamos que es asociado a pancreatitis. Si el paciente tiene artritis reumatoidea, pedimos o lupus o una colagenopatía, factor antinuclear, pedimos anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, pedimos anticuerpos antipéptidos citrulinados si se trata probablemente de una artritis reumatoidea, un derrame pleural por AR, o pedimos triglicéridos, colesterol triglicéridos si pensamos en un kilotórax o un pseudokilotórax. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Esta pregunta la tenemos que resolver con, estos son antiguos criterios de trasudado y exudado, donde dábamos en cuenta la reacción de Ribalta, la densidad, la celularidad, ¿no? En realidad esto ha cambiado y ahora tenemos los criterios de Light. Los criterios de Light son la relación pleurocérica de, que no debería pasar más de 2 horas, o 24 en el máximo de los casos, de la medición pleural con respecto a la sanguínea, y hacer la relación de lo que obtengo de la pleura de lo que tengo en la sangre. Y si está igual o mayor a 0,5, tiene una sensibilidad importante, 97% para que sea exudado. Si mi relación entre lo deshidrogenasa láctica, una enzima inflamatoria inespecífica, de la pleura con relación a la sangre de mayor o igual a 0,6, tiene menor sensibilidad, pero es uno más de los criterios de Light. Si solamente alcanzo a medir líquido pleural, LDH, y si alcanza 2/3 partes o más del límite superior con el cual está trabajando el laboratorio en sangre de esa LDH, tienen una sensibilidad del 82%. ¿Cómo es esto? Se indican habitualmente uno de estos criterios ya es suficiente para pensar en exudado. Ninguno será trasudado. Y aquí se puede ver algunos otros factores que cuando se ha usado diuréticos hay que pedirlo, y son los criterios de Porcel, un doctor chileno, que apoya la medición de colesterol en líquido pleural, y si está menos de 60 es trasudado. Medir la albúmina, sobre todo cuando se usa diuréticos, insisto, si está más de 1.2 gramos, es también la probabilidad de exudado. Y cuando las proteínas en líquido pleural están menos de 1.3, es trasudado, perdón. Esto de albúmina sérica, albúmina líquido pleural, es otro criterio, perdón, lo mencioné mal, de Porcel. Esto sobre todo es cuando el paciente tiene dudas, o el médico tiene dudas con los criterios de Light, sobre todo porque ha estado usando albúmina en infusión, ha estado usando furosemida, y no le cuadra tener, digamos, un diagnóstico de exudado cuando él piensa que es trasudado. Entonces se va a los criterios de Porcel. Según Porcel, entonces, uno o más de 2 de estos haría el diagnóstico de exudado, perdón. La pregunta de exudado y trasudado, según Light, según Porcel, diferenciarían según este criterio. ¿Cuáles son las causas de los derrames pleurales trasudativos? Las causas más frecuentes van a ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal crónica. Menos frecuentes, la diálisis. Hay una causa, ya tuve un paciente con obstrucción ureteral que produjo una hidronefrosis, y eso se llama urinotórax. Mixedema, pericarditis, síndrome de Meigs, etc., como causas de trasudados. De exudados, o sea, va a depender si son mononucleares o si van a ser polimorfonucleares. Si son mononucleares, vamos a pensar en 2 causas: cáncer o tuberculosis. Si son polimorfonucleares, vamos a pensar en derrames paraneumónicos
o asociados también a tromboembolismo pulmonar, o si el paciente ha sido sometido a un procedimiento quirúrgico en abdomen y ha habido peritonismo, peritonitis, pancreatitis, va a ser a esto proceso. Si tenemos colagenosis, vamos a tener un exudado a predominio mononuclear. Los análisis del líquido pleural. Aquí tenemos una cantidad estimada de la normalidad del líquido pleural. La glucosa es sin el plasma, generalmente en la mitad, 60 o menos, o la mitad de lo que se concentra en plasma. Tenemos la glucosa baja cuando hay infección bacteriana, empiema sobre todo, ¿ya? Suele haber una importante disminución de glucosa en líquido pleural cuando tenemos un derrame pleural secundario de artritis reumatoidea. El pH que le pedimos habitualmente está 7,4 en los trasudados, no es normal, y en los exudados, sobre todo en los empiemas, está bajo.